pase para acá, para el Facebook y el YouTube. El día de hoy voy a compartirles el tema Persevera en Jesús. Persevera en Jesús. Me fue un poco difícil escoger el título porque yo tenía en mi corazón la perseverancia. Y yo en mi mente yo decía, bueno, la perseverancia es algo bueno, un atributo que hace un bien en tu vida. Pero conforme comencé a leer cada vez más la palabra, Dios me iba revelando y me iba diciendo, no, es que, ¿en qué estás perseverando? ¿Estás perseverando en Jesús o estás perseverando en hacer el mal? El tema central, el versículo central, está en Proverbios 23:17. En Proverbios 23:17. Y dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Aquí nos está diciendo que debemos de perseverar en el temor de Dios. Y les voy a comenzar platicando un poco de mi testimonio. Mi nombre es David y actualmente vivo en Texas, en Gainesville, Texas. Tengo 4 años viviendo aquí en Estados Unidos. 20 años de mi vida yo los viví en México. Brevemente, cuando yo tenía la edad de alrededor de 5 o 6 años, yo iba a la primaria, una primaria cristiana donde se compartía la palabra de Dios. Íbamos a la iglesia, nos congregábamos habitualmente todos los domingos con mis papás y mis 2 hermanas, Rubí y Ruth. Y también mi mamá iba con nosotros. Pero alrededor de los 9 años o 10 años, mi papá, por ataques del enemigo o por diversas situaciones, decidió salirse de la iglesia. Y por ende, también mi mamá, mis 2 hermanas y yo dejamos de congregarnos. Claramente siempre va a haber consecuencias cuando te alejas de Dios, y la consecuencia en este caso fue un divorcio. Cuando yo tenía 14, 15 años, mis papás ya se habían divorciado, pero en ese momento tomaron la decisión de separarse. Y yo decidí con mis hermanas de quedarnos con mi papá por cuestión de educación y porque ya teníamos nuestra vida hecha en Toluca, México. Mi mamá quería ir a Tejupilco a vivir. Tomamos esa decisión difícil, pero así fue. Y mi papá siempre tenía que trabajar. Entonces, por más que él siempre dio su esfuerzo de darnos de comer, de proveernos todo lo que necesitamos, no pudo estar 100% en la casa porque él tenía que salir a trabajar. Entonces llegaron las malas amistades. Yo ya no tenía gente a mi alrededor cristiana, algún líder cristiano o amigos cristianos. No me congregaba en ninguna iglesia y comencé a tomar alcohol y a fumar marihuana cuando tenía 15 años. Después de eso seguí probando más diferentes drogas, fui cayendo cada vez más en las drogas. Me emborrachaba hasta perder la conciencia, y así estuve por alrededor de 7 años, 5 años fueron. 5 años hasta que empecé a caer a lo más bajo de mi vida, en una depresión, en una oscuridad, y decidí salirme de la escuela, de la universidad. En ese entonces platiqué con mi papá y yo le dije, ¿sabes qué? Quiero estudiar música, porque yo siempre me gustó la música, yo era lo que quería hacer, y él me dijo, ¿sabes qué? Si quieres hacer eso, tendrás que ganártelo. Vende tu carro, ponte a trabajar, pero tú vas a pagar tu escuela. Y yo eso era algo que no me esperaba y algo de lo que más le agradezco a mi papá, de haberme dicho no. Fue de las primeras veces que él me dijo no y fue lo que cambió el curso de mi vida. Entonces surgió la idea de venirme a trabajar a Estados Unidos porque yo nací en Estados Unidos. Mi mamá vino embarazada a los 17 años. Pasó ilegalmente, vino, y yo nací en Chicago, Illinois. Más adelante, me brinqué la historia ya al final, pero así es como comenzó todo. Mi papá vino por nosotros a Chicago y regresamos a México. Es por eso que viví 20 años ahí. Entonces, teniendo los papeles, surgió la idea de venir a trabajar para acá. Vine, trabajé aquí, pero a los 6 meses, como yo no puse mi confianza en Dios, volví a caer en el alcohol, en las drogas, y fue lo mismo. Y hace 2 años caí en la cárcel. Caí en la cárcel, ahí tuve un encuentro con Jesús, leí la palabra de Dios y Dios habló fuertemente a mi vida. Caí una segunda vez y ahí Dios me dijo, si se te dieron 2 oportunidades,
está bien, pero si se te da la tercera y no entiendes, échenlo al lago de fuego. Ahí fue donde yo entendí la importancia de la salvación, de dónde vamos a pasar nuestra eternidad, y si iba a seguir perseverando en el pecado o si iba a perseverar en Jesús, que es el que nos da vida. Le voy a leer unos ejemplos de gente que ha estado en su fe y que ha tenido un encuentro en Jesús como yo, pero que han decidido regresar para atrás. Porque es muy bonito que yo haya conocido a Dios en la cárcel, pero lo que más va a importar es cómo va a acabar mi historia, porque mi testimonio aún no termina. Entonces, es muy importante estar conscientes que no hay manera de que nosotros podamos regresar una vez que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Si hay manera, si tú regresas, vas a ir inevitablemente al lago de fuego, como fue lo que Dios habló en la cárcel. Y ya han pasado 2 años, gracias a Dios, sin drogas, sin alcohol. Se ha restaurado mi relación con mi papá. Estamos trabajando, estoy enfocado en las cosas que tengo que enfocarme, leer la palabra. Pero eso no significa que yo esté exento de poder caer en las garras del enemigo. Es por eso que todos los días tenemos que estar perseverantes en Dios. Les voy a comenzar hablando de J.A. J.A. fue un muchacho que a la edad de 12 años participó en un evento de canto, en un concurso de canto, y él ganó con la canción Aleluya. Ese momento se acercó el manager de Michael Jackson y le ofreció a él y a su mamá un contrato por millones de dólares para que hiciera música en su disquera. Y le dijo la mamá, ok, pero ¿cuáles son los requisitos? Le dijo, el requisito es que dejes de hablar de Dios y que comiences a hablar del mundo. En ese momento su mamá dijo, ¿sabes qué? No, porque mi hijo está ungido para hablar de Dios a las naciones, para compartir la palabra de Dios. Y hay profecía de lo que él iba a hacer en las naciones. Eso fue como se fue dado a conocer. Después siguió adorando, creando música de adoración, pero en abril del 2020 de este año tomó esta decisión y dijo, decido retirarme de la fe cristiana y del mercado de música cristiana. ¿Para qué? Para irse al mundo, para probar lo que en realidad nunca va a encontrar, llenar su vacío en su corazón, para dejarse llevar por los placeres. No lo estoy juzgando ni nada, pero es un ejemplo de cómo nos podemos perder y esperemos que él pueda regresar a los brazos de Dios. Les voy a comentar un segundo ejemplo, Matty Sampson, que él creó la canción de Océanos. Todos hemos escuchado, yo creo, alguna vez, a tu nombre clamaré, en ti mi fe yo pondré, porque él escribió esa canción y se hizo famosísima, de Hillsong, y el año pasado decidió apostatar de su fe y decir, ¿saben qué? Yo ya no creo en Jesús y me retiro de aquí. James Beverly, escritor que se hizo famoso en 1997 por un libro que hablaba de cómo debemos llevar una relación en agrado a Dios. En 2019, también hace un año, decidió divorciarse de su esposa con 20 años de casados y decidió apostatar de su fe, retirarse y apoyar posturas de la sexualidad fuera del matrimonio y de la sexualidad que no agrada a Dios con la comunidad LGBT. Esto es muy tremendo porque muchas veces enfocamos nuestro testimonio a Dios me salvó, Dios me dio libertad y yo ya lo compartí y es algo bonito, pero yo dije, ok, ya recibí a Jesús en mi corazón, ¿ahora qué? Mucha gente hace oraciones de fe en las iglesias y se van a sus casas y tal vez siguen en la misma esclavitud del pecado o no saben ni siquiera para dónde ir. Y Dios me dijo, tienes que perseverar en mi palabra, tienes que perseverar en Jesucristo. ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia, como yo les dije antes, yo creía que era un atributo bueno y hay 2 definiciones de perseverancia. El primero dice, la perseverancia es un esfuerzo continuo, supone alcanzar lo que se propone y buscar soluciones a las dificultades que pueden surgir. Eso era lo que yo pensaba, decía, no, mi papá es perseverante, las personas que son perseverantes son personas exitosas. Pero este es el segundo concepto que es el que me estoy enfocando el día de hoy. Perseverancia es firmeza y constancia en la manera de ser, obrar.
Firmeza y constancia en la manera de ser, obrar. Eso significa que ya es algo más abierto. O sea, puedes tú estar obrando en irte a los bailes, en estar en las drogas, en tener relaciones sexuales antes del matrimonio, o puedes estar perseverando en leer la palabra de Dios, en obedecer la palabra de Dios, porque tampoco de nada nos sirve leerla y tenerla hasta de memoria, pero si no la obedecemos. Entonces nos estamos enfocando en la perseverancia. ¿Perseveras en qué? Y en que perseveremos en Jesús. Vamos a poner unos ejemplos de la Biblia, de gente que también Dios usó y que al final, su final no fue muy bueno. Nos vamos a 1 de Samuel 12. Aquí el contexto en la 1 de Samuel es de que el pueblo de Dios había sido sacado de la esclavitud de Egipto. Israel había sido liberado de las cadenas y Dios puso jueces para que hubiera una ley y que lo sirvieran a Él. Pero el pueblo dijo, ¿sabes qué? Nosotros ya no queremos jueces, mejor queremos un rey. Y Samuel se afligió en su espíritu y le dijo a Dios, es que me están aborreciendo. Le dijo, no te aborrecen a ti, me están aborreciendo a mí. Aquí en el capítulo 12, en la 1 de Samuel, está dando Samuel un discurso al pueblo de que a pesar de que escogieron un rey, Dios iba a estar con ellos, pero si perseveraban. Aquí en 1 Samuel 12, 20 dice, y Samuel respondió al pueblo, está dando su discurso, dice, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Ellos habían pecado constantemente, habían servido a ídolos, y les dijo, perseveren con todo vuestro corazón. Y en el versículo 24 más adelante les dice, solamente temed a Jehová. Tener temor de Jehová es hacer las cosas para Dios, hacer lo que le agrada a Dios de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros Dios. A mí Dios me sacó, Dios me restauró, Dios me sacó de la cárcel. Yo le dije, Dios, si tú me sacas, te voy a servir. Dios me ha bendecido en abundancia en todo aspecto en mi vida. Pero dice, no te olvides de lo que he hecho por ti, mas si perseverareis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. O sea, nosotros vamos a morir si no perseveramos en seguir a Dios y perseveramos en hacer el mal. El primer rey fue Saúl. Y en 1 de Samuel 15, Saúl fue ungido y fue lleno del Espíritu Santo. Pero en 1 de Samuel 15 nos dice cómo Dios le mandó que derrotara al pueblo de Amalek. Y no lo hizo, le dijo, mata todo lo que hay en ese pueblo, vacas, rey, todo. No lo hizo, desobedeció a Dios. Y aquí en 1 Samuel 15 es donde le dice que él iba a perder el trono. Y Samuel aquí está reconociendo en 15:24, 1 Samuel 15:24 dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, o sea, obedeció a los hombres. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Pero él ya había cometido el pecado y en realidad en su corazón no estaba a hacer el bien. Y ahí es donde Dios le pide a Samuel que unjan a David como rey, que fue el hombre conforme al corazón de Jehová. Y ahora vamos a ir a Hebreos, que habla del reposo del pueblo de Dios. En Hebreos 3, 7, 19... esta carta de Hebreos no se sabe quién fue el autor, pero muchos historiadores dicen que la pudo haber escrito Pablo, pero lo importante es que esta carta fue hecha para la iglesia, la iglesia cristiana primitiva, y estaban en un momento de tentación, en un momento que se querían rendir de su fe, que se querían desmayar, estaban siendo perseguidos también. Y en el capítulo 3 de Hebreos, versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Aquí está hablando de cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto. Fue sacado de Egipto, pero provocaron a Dios. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Ellos estaban perseverando ya en la idolatría, a pesar de que las cadenas habían sido rotas. Mis cadenas han sido rotas, pero tengo que perseverar hasta el fin de mis días.
Por tanto, juré en mi ira, dice Dios, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ese es el problema cuando empezamos a dudar. Dios ya abrió el mar, nos hizo caminar en medio del mar y luego todavía, Dios, envíame otra señal, o si existes Dios, o empieza uno a dudar, y ese es el problema. No podemos dudar de nuestra fe y vamos a fortalecer la fe leyendo la palabra. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El problema es el pecado. El problema es el pecado porque cuando tú estás pecando cada vez vas a ir cayendo más y más y más y vas en contra de la voluntad de Dios. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Como tú empiezas cuando recibes a Jesús, así debes de terminar. Nuestro amor por Cristo, por Jesús, por lo que Él hizo en la cruz, nunca se debe de terminar. Dice, me salto al 3:16 de Hebreos, dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? No podemos desobedecer, no podemos dar marcha atrás, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Debemos de tener fe en Dios en todo momento. En el capítulo 4 dice, temamos a Dios, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca por no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. En tiempo actual ya se nos ha hablado de Jesucristo. Si ya lo recibimos en nuestro corazón, debemos perseverar. Y si no lo has recibido en tu corazón, significa que vas en el camino contrario. Te invito a que hoy recibas a Jesús y perseveres en Él. Dice, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Debemos de creer porque la palabra dice que bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y para terminar, vamos a ir a Hebreos 6, del 4 al 12, donde nos exhorta y nos dice qué es lo que sucede a los que regresan. Vamos desde el 4:12, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, tú cuando recibes a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo viene sobre ti. Así como Saúl, vino el Espíritu Santo, pero cuando desobedeció, el Espíritu Santo lo dejó y vino un espíritu que lo atormentaba. Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Jesús hizo un sacrificio único y suficiente, que es el que nos da la vida eterna si lo recibimos. Pero si nos regresamos, otra vez sería como si estuviéramos querer volver a crucificar a Jesús. No se puede porque solamente es crucificado una vez, fue crucificado una vez y debemos de perseverar en Él. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Si nos mantenemos en los mandamientos, en los estatutos de Dios, si obedecemos la voz de Dios y no endurecemos nuestro corazón, eso es lo que va a pasar. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Yo no he encontrado el versículo que yo escuché en la Biblia, pero esto es muy similar. Dice, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y en el TikTok estábamos compartiendo con mi papá y yo le preguntaba, oye, ¿sí es cierto que Jesús maldijo una higuera? Dice, claro que la maldijo y al día siguiente, después de que la maldijo, no dio fruto y Jesús dijo que debería ser quemada por no haber dado buen fruto. Y en el TikTok decían, ¿cómo ahora resulta que Jesús maldice? ¿No se supone que Jesús es puro amor? Sí es puro amor, pero si tú perseveras en Él, pero si regresas, vas a sufrir las consecuencias de una vida eterna en el fuego eterno. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin,
¿Qué es lo que decía en Proverbios? Que nos mantengamos, perseveremos en el temor de Dios para plena certeza de la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que Jesús nos puede dar salvación. Y en Proverbios 23, en el 18, en el que sigue, ahí es donde dice, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Y aquí dice, para plena certeza de la esperanza. Eso significa que si perseveramos, aunque haya aflicciones, aunque tal vez tú te quieras rendir, Dios ya te mandó a que seas pastor, Dios ya te mandó a que seas predicador, a que lo alabes, a que compartas su palabra, y tal vez puedes decir, no, es que quiero desmayar, pero tienes que saber que hay un fin. Jesús va a venir en la segunda venida, y aún así los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si perseveramos hasta el fin de nuestros días, va a venir la recompensa por parte de Dios, de la vida eterna. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos que estar pacientes, en paciencia, y si nos están criticando, nos están aborreciendo por compartir la palabra de Jesús, no te aflijas, sino debes de perseverar. Tienes que saber que no puedes regresar, porque los que regresan no heredarán el reino de Dios. Y aunque tu nombre esté en el libro de la vida, dice la palabra que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. Así que yo te pregunto, cuando estés frente al tribunal de Jesucristo, Dios te va a decir, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, o nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Mediten en eso, Dios les bendiga y perseveremos en el temor de Dios. Leamos la palabra de Dios todos los días, que es la que va a guiar nuestros pies, que es la que nos va a guiar a vida en abundancia. Dios les bendiga.